Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. A podcast for learning Spanish through the incredible rise and fall of the Roman Empire. Welcome to another episode of Blood and Marble. Learn Spanish with the History of Rome. The podcast where you sharpen your Spanish skills while diving into the fascinating history of the Roman Empire, all told in clear, easy-to-follow Spanish. In our last episode, we left Rome at a major crossroads. The monarchy had fallen, with the tyranny of Tarquin the Proud and the heartbreaking tale of Lucretia, sparking a movement that ended centuries of royal rule. Out of the ashes of kingship rose the Roman Republic, a bold experiment built on ideals like liberty, justice, and the shared governance of its people. But this new republic wasn't without its flaws. Beneath its promising surface, a stark divide simmered between the privileged patrician class and the plebeians, the hard-working majority who kept Rome running and defended it on the battlefield. This imbalance set the stage for one of the most pivotal struggles in Roman history. In today's episode, we'll uncover how this conflict began, the dramatic moments that forced the plebeians to demand a voice, and the delicate compromise that followed. As always, don't stress about catching every word. Immerse yourself in the story, and let your Spanish grow naturally as you follow along. La división social. Roma era una ciudad llena de sueños. Después de expulsar a los reyes, los romanos prometieron construir algo nuevo. Una república donde todos fueran libres y tuvieran voz. Pero esa promesa, como muchas otras, no se cumplió para todos. Aunque el rey había desaparecido, las injusticias seguían ahí, escondidas entre las calles y los campos de Roma. Había dos grupos principales en la sociedad romana, los patricios y los plebeyos. Los patricios, orgullosos y poderosos, decían que descendían de los fundadores de la ciudad. Según ellos, eran los verdaderos dueños de Roma. Controlaban el Senado, las tierras más fértiles y los rituales religiosos más importantes. Sus nombres tenían peso, sus opiniones influían, y su riqueza parecía no tener fin. Vivían en colinas, en villas cómodas, mirando a todos desde arriba. Los plebeyos, por otro lado, eran el alma de Roma. Eran los campesinos que araban la tierra, los artesanos que construían templos y los soldados que defendían las fronteras. Su trabajo mantenía a la ciudad viva, pero cuando se trataba de decisiones importantes, sus voces desaparecían. No podían ser senadores ni ocupar cargos políticos. Nadie escuchaba sus problemas, y sus vidas, llenas de sacrificios, no parecían importar. Uno de los problemas más dolorosos era la esclavitud por deudas, conocida en latín como nexum. Imagínate esta escena. Un campesino vuelve a casa después de meses luchando en una guerra. Espera abrazar a su familia y continuar con su vida. Pero en lugar de eso, descubre que una mala cosecha lo ha dejado en deuda con un patricio. El campesino no puede pagar, y como resultado, pierde su tierra, sus herramientas o incluso su libertad. Ahora es un esclavo, trabajando para alguien que nunca ha puesto un pie en un campo de batalla. Además, las leyes no ayudaban. No estaban escritas, solo los patricios las conocían, y ellos decidían cómo aplicarlas. Si un plebeyo tenía un problema legal, el resultado casi siempre era el mismo: derrota. Los jueces, siempre patricios, protegían los intereses de su clase. Era un sistema diseñado para mantener a los plebeyos en su lugar. Y eso no era todo. Cuando Roma conquistaba nuevas tierras, esas tierras, llamadas acer publicus, terminaban en manos de los patricios. Pero ¿quién luchaba en esas guerras? Los plebeyos. Para ellos era una gran injusticia. Arriesgaban sus vidas y, al final, no recibían nada. El resentimiento crecía día a día. En las calles, en los mercados, en los talleres y en las tabernas, los plebeyos comenzaban a hablar. ¿Por qué luchamos en guerras si no tenemos derechos?, decían. ¿Cómo es justo que un patricio decida nuestro futuro si no entiende nuestras vidas?, preguntaban otros. Al principio,
Estas conversaciones eran aisladas, pero poco a poco se hacían más comunes. Roma comenzaba a despertar. Los soldados plebeyos sentían el peso de esta injusticia más que nadie. Regresaban de las guerras para encontrar sus tierras abandonadas y sus familias en la miseria. En lugar de recibir reconocimiento, caían en deudas. Y lo peor era que el mismo sistema que defendían los convertía en víctimas. Era frustrante. Sin los plebeyos, Roma no existiría. Ellos producían el alimento, construían los edificios y luchaban por la república, pero nadie reconocía su valor. Mientras tanto, los patricios vivían cómodamente en su burbuja. Desde sus villas, no entendían el sufrimiento del pueblo. Algunos decían cosas como: «Los plebeyos deberían estar agradecidos de ser parte de Roma». Esa actitud solo empeoraba las cosas. Pero los plebeyos tenían algo que los patricios no esperaban: su unidad. Aunque eran pobres y no tenían poder político, eran muchos más. Poco a poco, comenzaron a organizarse. En reuniones secretas compartían historias y buscaban soluciones. Querían un cambio, aunque sabían que no sería fácil. El descontento estaba en todas partes. En los mercados, los campesinos hablaban de la injusticia. En los talleres, los artesanos se quejaban de clientes ricos que no pagaban. En las tabernas, los soldados recordaban sus sacrificios. Roma estaba cambiando, aunque los patricios aún no lo sabían. La primera secesión de los plebeyos. La paciencia del pueblo llegó a su límite. Durante años, los plebeyos habían soportado pobreza, deudas y una vida llena de injusticias. Pero un día, algo cambió. Una chispa encendió su decisión de luchar por sus derechos. Roma enfrentaba un nuevo peligro. Los volscos, un pueblo vecino, se preparaban para atacar. Los patricios, como siempre, llamaron a los plebeyos para que defendieran la ciudad. Pero esta vez, la respuesta no fue la esperada. ¿Por qué arriesgar nuestras vidas por una Roma que no nos respeta?, se preguntaban los plebeyos. Durante años, habían sido los soldados que luchaban en las guerras, pero nunca recibían nada a cambio. Las tierras conquistadas siempre terminaban en manos de los patricios. Mientras tanto, los plebeyos regresaban a sus hogares más pobres que antes. Muchos, atrapados en deudas, perdían sus tierras, su libertad y, a veces, incluso a sus familias. Todo esto era demasiado. Había llegado el momento de actuar. Cuando los volscos se acercaron y Roma pidió ayuda, los plebeyos dijeron «no». En lugar de tomar las armas, tomaron una decisión inesperada y valiente. Se organizaron y abandonaron la ciudad en masa. Miles de plebeyos caminaron juntos hacia el monte sagrado, una colina cercana. Allí, lejos de las murallas de Roma, se reunieron para decidir su futuro. Este evento se conoció como la primera secesión de los plebeyos, un momento que cambiaría la historia de Roma para siempre. La partida de los plebeyos paralizó la ciudad. Sin ellos, Roma dejó de funcionar. Las tierras quedaron sin cultivar, los talleres cerraron y los soldados que defendían las fronteras desaparecieron. En los mercados, el silencio era total. Incluso los patricios, acostumbrados a su comodidad, comenzaron a notar los efectos. Sin el trabajo de los plebeyos, Roma estaba en peligro, tanto dentro como fuera de sus murallas. En el monte sagrado, los plebeyos discutían sus demandas. Querían algo simple pero poderoso: justicia. Pedían representación en el gobierno, leyes escritas que protegieran a todos y, sobre todo, el fin de la esclavitud por deudas. Su mensaje era claro: no regresarían a Roma hasta que sus condiciones fueran aceptadas. Mientras tanto, la situación en la ciudad era crítica. Los volscos avanzaban, listos para atacar, y la división interna debilitaba a Roma. Los patricios, enfrentando la posibilidad de una derrota y el colapso total, no tuvieron otra opción. Aceptaron negociar. Fue un momento histórico. Ambas partes sabían que Roma no sobreviviría sin la unidad de todos sus ciudadanos. El resultado de las negociaciones fue un acuerdo revolucionario.
Por primera vez, los plebeyos tendrían un representante oficial en el gobierno, el tribuno de la plebe. Este nuevo cargo político sería elegido por los plebeyos y tendría el poder de proteger sus derechos. El tribuno podía incluso vetar decisiones del Senado si las consideraba injustas. Además, los patricios prometieron reformas para aliviar las deudas y mejorar las condiciones de vida del pueblo. El regreso de los plebeyos a Roma fue celebrado como un triunfo. Habían demostrado que, unidos, podían cambiar el destino de la República. La creación del tribuno de la plebe marcó un paso importante hacia una sociedad más justa. Aunque el conflicto entre patricios y plebeyos no había terminado, este momento fue un símbolo de esperanza y de lo que el pueblo podía lograr cuando trabajaba en conjunto. Roma no volvería a ser la misma. Para los plebeyos, el monte sagrado no era solo una colina, era el lugar donde habían encontrado su fuerza. Su lucha no había terminado, pero ahora sabían que podían desafiar al poder y exigir justicia. Las consecuencias y un compromiso frágil. La victoria en el monte sagrado fue un momento histórico para los plebeyos. Por primera vez, los patricios se vieron obligados a escucharlos y a aceptar sus demandas. De este acuerdo nació una figura política nueva y poderosa, el tribuno de la plebe. Este cargo era el símbolo de un cambio, una luz de esperanza para quienes llevaban años viviendo bajo la sombra de la injusticia. El tribuno de la plebe tenía poderes especiales que antes eran impensables. Si el Senado o algún magistrado proponía una decisión injusta, el tribuno podía vetarla, es decir, detenerla. Además, los tribunos eran inviolables. Nadie podía atacarlos ni hacerles daño sin enfrentar un castigo severo. Con esta protección, los plebeyos sentían que, por primera vez, tenían a alguien que podía defenderlos. Para muchos plebeyos, este cambio era un gran avance. Ahora, si había abusos o problemas, podían acudir al tribuno para pedir ayuda. Ya no estaban completamente solos frente al poder de los patricios. Fue un momento de esperanza, un paso hacia la justicia después de tantos años de sufrimiento. Los primeros tribunos no eran expertos en política, pero conocían bien las necesidades del pueblo. Escuchaban las quejas de los plebeyos y llevaban sus problemas a las autoridades patricias. Estos tribunos representaban la voz del pueblo, y su existencia era un recordatorio de lo que los plebeyos podían lograr cuando trabajaban unidos. Con el tiempo, empezaron a surgir algunos cambios importantes. Una de las primeras reformas fue relacionada con las deudas. Aunque no se eliminaron por completo, se redujo la carga que éstas representaban. Esto significaba que menos plebeyos caían en esclavitud por nexum, y algunos incluso recuperaron su libertad. Para muchas familias, estas reformas trajeron un alivio muy necesario. También hubo mejoras en otros aspectos de la vida plebeya. Ahora, con un tribuno para defenderlos, los jueces patricios no podían actuar tan fácilmente en contra del pueblo. En conflictos legales, los plebeyos ya no estaban completamente indefensos. Los tribunos podían intervenir y asegurarse de que las decisiones fueran más justas. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Aunque los tribunos representaban un avance, el poder real seguía en manos de los patricios. El Senado, los cargos más altos y las decisiones importantes continuaban siendo controlados por la élite. Para los plebeyos, esto significaba que, aunque habían ganado terreno, la lucha estaba lejos de terminar. El problema de la tierra seguía siendo una espina en el corazón del pueblo. El ager publicus, las tierras conquistadas en las guerras, continuaba beneficiando a los patricios. Los plebeyos, quienes arriesgaban sus vidas en el campo de batalla, regresaban a casa sin recibir nada. Esta injusticia era un recordatorio constante de que el sistema aún favorecía a los ricos. Otro desafío era la falta de leyes escritas. Sin un conjunto claro de reglas, los plebeyos nunca sabían exactamente cuáles eran sus derechos. Esto daba a los patricios la oportunidad de manipular la ley a su favor.
La desigualdad legal seguía presente, y los plebeyos sabían que esto era un problema que debía resolverse. A pesar de las dificultades, los plebeyos no se rindieron. Sabían que la creación del tribuno de la plebe era solo el primer paso. Habían demostrado que cuando estaban unidos, podían desafiar el poder y lograr cambios, pero también entendían que el camino hacia una Roma más justa sería largo y lleno de obstáculos. Las tensiones entre patricios y plebeyos continuaron, pero ahora el pueblo tenía algo que no tenía antes: una voz oficial, un representante que podía defender sus intereses. Aunque el compromiso entre ambas partes era frágil, los plebeyos estaban decididos a seguir luchando. Sabían que el futuro de Roma dependía de su perseverancia y unidad. La lucha por justicia en Roma cambió con la primera secesión de los plebeyos. Hoy vimos cómo los plebeyos, cansados de las injusticias, se unieron y dejaron Roma para exigir sus derechos. Este momento obligó a los patricios a escuchar y aceptar cambios importantes, como la creación del tribuno de la plebe, un representante del pueblo que podía protegerlos. Sin embargo, no todos los problemas se resolvieron. Las tierras seguían en manos de los ricos, las deudas seguían siendo un gran problema, y las leyes aún no estaban escritas. Aunque los plebeyos habían logrado mucho, su lucha por una Roma más justa no había terminado. Pero, ¿qué pasará cuando el pueblo pida leyes claras y escritas que todos puedan conocer? En el próximo episodio, veremos cómo las 12 tablas, las primeras leyes escritas de Roma, cambiaron la historia y ayudaron a hacer la sociedad más justa. Nos escuchamos pronto. You can find the transcripts for today's episode at absorbedinlanguage.com. See you next time.